The Wild Project. Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo The Wild Project. Tengo el honor y el gusto de tener aquí por primera vez de forma individual, porque ya vino en el 25 horas en un debate, al doctor en economía, Juan Ramón Rayo. Bienvenido a The Wild Project. ¿Qué tal? Muchas gracias, Jordi, por la invitación. Es un placer estar aquí y ya lo fue en el especial de 25 horas y seguro que la entrevista dará para mucho. Bueno, ahí casi, es que no pudimos ni charlar porque vinisteis cuando yo ya estaba en directo y os fuisteis cuando seguía en directo y aún así, muy contento, la gente, mira que había, ya sabes tú cómo van estas cosas, había el run run, ¿no? Y madre mía, y al final a la gente le gustó mucho el debate, funcionó muy bien y muy contento. Sí, yo creo que fue un debate donde, incluso con 3 horas se quedó corto y hubo muchas cosas que no se pudieron desarrollar en suficiente profundidad, pero bueno, al menos para tener una visión general de los dos puntos de vista enfrentados, en este caso liberalismo versus comunismo o marxismo, creo que es un debate que te permite introducirte en esas ideas. Hace poquito, y luego hablaremos más del tema en sí, hace poquito has sacado tu nuevo libro. Cuéntanos un poquito, luego hacia el final, que quiero hablar un poco más a nivel ideológico, a nivel conceptual, incluso filosófico, ¿no? Ahondaremos en el marxismo, pero cuéntame un poquito del nuevo libro que has sacado. Bueno, pues se llama Anti-Marx, en realidad. Más que el título bien, empezamos bien, haciendo amigos. Bueno, a ver, esto también hay que aclararlo. El título de Anti-Marx, es verdad que mucha gente puede pensar que es por una especie de animadversión personal hacia el personaje. No es eso, o no es esa la cuestión. Es una crítica a toda la obra intelectual de Marx y lo he titulado así porque, una obra importante, un libro importante dentro del marxismo, es el que escribió Engels, contra un socialista de la época que rivalizaba con Marx, y el libro se tituló el Anti-Düring, y es un libro bastante conocido dentro de la tradición marxista. Entonces, haciendo ese guiño al Anti-Düring, lo he titulado Anti-Marx, aunque está claro a qué se refiere, que es una crítica que pretende ser bastante exhaustiva al pensamiento de Marx. Entonces, el libro, ya digo, más que un libro, son dos tomos. El primer tomo es simplemente introducción al pensamiento de Marx, para quien, hay mucha gente que dice, si no sé nada de marxismo lo puedo leer. Pues sí, todo el primer tomo, y además ya hay gente que se lo ha leído y así lo ha podido constatar, es un tomo totalmente acrítico con Marx. Es una introducción. Introductorio para comprenderlo, ¿verdad? Eso es. Es más, se lo ha leído gente antimarxista que no sabía mucho de Marx, esto que a veces eres anti algo, pero tampoco sabes por qué, y ha dicho, oye, nunca hubiese pensado que Marx fuera un pensador tan profundo. Eso después de haberse leído el primer tomo. O sea que, insisto, el primer tomo no tiene como intención criticar nada, sino simplemente exponerlo. Y el segundo tomo, que sí es el grueso y es el importante, es el tochón. Ahí ya pues es la crítica más sistemática al pensamiento de Marx, a todo, ¿no? O a prácticamente todo. Por tanto, es un libro, diría, un doble libro bastante completo, y además he de decir que la editorial se ha portado muy bien, porque el precio de este doble tomo no llega a 30 euros, 29 y pico. Es una locura. Es un precio, yo diría que casi regalado. No sé qué margen tendrá la editorial, pero bastante escaso, diría. ¿Porque solo se vende en este formato de los dos tomos? Se venden los dos juntos, ya digo, en físico, además con la caja, ¿no? Que sirve de estuche, y también está en formato digital, en formato online para quien lo quiera comprar. Es más, ya que lo mencionas, y además creo que también hablaremos de algo de esto luego, este ha sido el primer libro en España, al menos de una gran editorial, que se ha sacado también en formato NFT. Lo sacamos. Hostia, ojo, cuidado, el mejor momento del mundo. Es verdad, fue una jugada un poco arriesgada. Sacamos 99 ejemplares del libro en NFT el día del lanzamiento, el 30 de noviembre, y se agotaron los 99 en menos de 24 horas. Y queda un poco como esa referencia del primer libro, ya digo, en España en formato NFT. Son los 3 formatos. Y, yo creo que es un libro para tener físicamente, porque además el diseño del libro está muy bien pensado. Esto ya es más allá del contenido, ¿no? Pero, quiero decir, por ejemplo, los 2 tomos forman la cara de Marx. La cara de Marx. Y también cuando los juntamos así, no sé si se ve, también la forman así. Es curioso. A ver, son
chorraditas, pero que el diseño está muy trabajado y hay que felicitar también por esto a la editorial. A ver, son chorradas, pero todo le añade valor. Al final Sí, claro, también hay claro. mucha gente que además de tener algo le gusta la estética, ¿no? Y oye, si es Efectivamente. Sí, tiene sí, un sí. punto bonito estéticamente, Por eso digo que yo creo que este es un libro... añade. Bueno, todo libro es para leer, sobre todo si el libro es de calidad y yo he estado muchos años trabajando en él y espero que sea de al menos suficiente calidad, pero también es un libro para tener, es un libro que estéticamente es bonito para exponerlo, al margen de que espero que quien lo compre también lo lea, claro, eso es lo principal. Sí, los seguidores que van a comprarlo para tenerlo no van a abrir ni la página 12. Y ya, eso, bueno, a ver... Eso pasa siempre, ¿eh? Eso pasa a todo el mundo. Sí, se agradece, pero yo valoro más, me importa mucho más que se lea a que se compre, ¿no? De hecho, Claro. incluso recomiendo esto dicho entre comillas, pero yo soy un liberal, como sabéis, antipropiedad intelectual y, por tanto, aquella persona que bueno, no se quiera gastar el dinero o que simplemente quiera ojearlo antes de tomar la decisión, pues el libro fue pirateado el mismo día 30. O sea que Claro. está disponible no solo en formato físico, digital y NFT, sino también en el cuarto, que es el formato pirateado. En el formato somalí. En el formato... Bueno, a ver, pero también esto hay que decirlo. Es decir, que un producto se piratee tan rápido es buena señal. Me preocuparía que no se pirateara porque eso mostraría muy poco interés hacia el libro. Por tanto, es halagador hasta cierto punto. La editorial estará contentísima con este mensaje de Bueno. leeros el libro, aunque esté pirateado. Seguro que te mandan un mensaje de amor y de La gratitud. editorial yo creo que ya está curada de espantos conmigo y ya sabe muy bien lo que Bueno, hay. vamos al lío. Vamos al temita. No hace falta casi presentación, muchos ya lo sabéis, doctor en economía, tienes un canal de YouTube muy potente de economía en español. Uh-huh. Y eres una persona con convicciones liberales. Luego andaremos un poquito más en el tema ideológico. Pero lo primero que te quiero preguntar es un poco por la actualidad. Porque estamos en un momento un poco raro coyunturalmente, con bastantes cosas a la vez que están sucediendo. Tenemos un conflicto con Rusia, tenemos el tema de la guerra mercantil con China, tenemos por otro lado esta inflación que se ha disparado, etcétera, ¿no? Vamos a empezar con el tema de Rusia. De hecho, en el último podcast tuvimos a Pedro Baños y hablamos bastante de ello, más del tema geoestratégico, pero contigo voy a hablar más del tema económico. Para empezar, vamos a hablar de las sanciones a Rusia. Se ha hablado mucho. A Rusia se le castiga económicamente. ¿Qué sanciones ha recibido las más importantes Rusia? ¿Y están teniendo realmente un efecto? Bueno, es verdad que se esperaba que el efecto fuera mucho mayor que el que se está experimentando. De hecho, quienes pusieron las sanciones esperaban un colapso absoluto de la economía rusa en el muy corto plazo y ese colapso, desde luego, no se ha producido. ¿Con qué se ha castigado a Rusia? Pues, por un lado, las reservas de dinero que tenía Rusia en el extranjero, ¿no? Cada vez que Rusia vende petróleo, pues lo cobra en dólares o en euros. Y ese es un dinero que tiene que guardar en algún sitio. No es dinero físico. Es como el dinero que nosotros tenemos en el banco, no lo tenemos en físico, lo tenemos en el banco. Más bien es que el banco nos lo debe. Pues bien, lo mismo sucede con Rusia o con el Banco Central de Rusia. No es que tuviese el dinero físico en ningún lado, sino que los bancos centrales extranjeros le adeudaban ese dinero. Además, Rusia también tiene oro y parte de las reservas de oro están en otras partes del mundo, no están en Rusia. Pues bien, esas reservas, ese dinero que tenía Rusia en el extranjero, se le ha congelado. De momento no se le ha confiscado como tal, aunque no es descartable que se termine haciendo, pero se le ha congelado. No puede hacer disposición de él. Por ejemplo, para proteger su moneda. Lo tiene indisponible. Los bancos centrales extranjeros le han dicho los dólares que eran tuyos y los euros que eran tuyos ya no los puedes tocar. Como si nos lo dijera el banco fuéramos al banco y oye, que tengo una cuenta corriente con 5.000 euros. No los puedes sacar. Ni siquiera puedes girar pagos contra esa cuenta en euros, como si no los tuvieras. Eso de entrada. Y luego también se han impuesto sanciones a la banca rusa para canalizar pagos y cobros desde el extranjero. Y eso, en teoría, iba a dificultar que Rusia pudiese importar y que pudiese exportar. Pero ya hemos visto que las exportaciones de Rusia pues no han sido muy afectadas, de manera que estas limitaciones a los pagos y a los cobros entre bancos rusos y bancos del resto del mundo parece que no han surtido el efecto de nuevo que se esperaba, probablemente porque es relativamente fácil burlarlas. Es verdad que un banco ruso
no puede hacer una transacción directamente, o determinados bancos rusos con bancos europeos, pero pueden utilizar bancos corresponsales. Es decir, el banco ruso utiliza un banco chino y el banco chino hace la transacción con el banco europeo, ¿no? Entonces, así puenteas la sanción. Y luego, pues también ha habido autolimitaciones de Europa a la compra de carbón ruso, a la compra de petróleo ruso, que todavía no están del todo en vigor, terminarán de estarlo a finales de este año, y no las ha habido de momento en materia de gas, aunque sí ha habido una reducción voluntaria de las compras de gas y su búsqueda de sustitutos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que a Rusia se le ha intentado dañar por ese lado y que se le ha hecho daño. Esto tampoco hay que negarlo. Es decir, la economía rusa está decreciendo. Es verdad que se esperaba que decreciera mucho más de lo que está decreciendo, pero está decreciendo. Pero ¿por qué no se le ha hecho al final daño? Pues porque la principal fortaleza que tiene Rusia es la exportación de petróleo. Y el petróleo ha llegado a estar muy caro, ahora está más barato, pero aún así sigue estando a precios notablemente altos. Rusia sigue vendiendo petróleo y por tanto sigue ingresando mucho del resto del mundo. Básicamente esa es la situación en la que estamos. ¿Van a haber nuevas sanciones? Bueno, ¿Se ahora habla de que va a haber alguna nueva? Sí, ahora acaban de pactar una limitación en Europa al precio del barril de petróleo ruso. Básicamente que Europa se va a negar a pagar más de 60 dólares por cada barril de petróleo, que es un precio, por cierto, bastante similar al que ya está cobrando Rusia. El barril de petróleo de referencia en Europa, bueno, depende del día, pero ahora mismo pues está oscilando en torno a los 80 dólares. Por tanto, en principio parecería que Rusia también puede vender el petróleo a 80 dólares el barril. ¿Qué pasa? Que como hay empresas occidentales que no quieren comprar el barril de petróleo ruso, también en parte por las sanciones que hemos mencionado antes, pero por el riesgo reputacional, también porque el petróleo hay que transportarlo desde una zona que está en guerra y por tanto todo eso implica mayores riesgos y mayores costes, pues como no se quiere comprar tanto petróleo ruso como antes, el petróleo ruso de los Urales está cotizando con descuento frente al barril de referencia en Europa. Entonces, más o menos lo que ya se está pagando por el petróleo ruso a día de hoy son unos 60 dólares. De modo que la limitación que ha establecido Europa no tiene demasiado empaque. De hecho, los países más antirrusos dentro de la Unión Europea, los países bálticos de manera muy clara, pero también Polonia, defendían un límite de precio máximo de 10 o 15 dólares. Es decir, que como mucho, si Rusia quería vendernos, le pagáramos 10 o 15 y si no, no le comprábamos. Claro, esto es muy fácil decirlo, pero es más difícil hacerlo porque si otros países no se unen a este boicot o a esta sanción al petróleo ruso, pues Rusia, en lugar de vender a Europa, venderá a otras partes del mundo, por ejemplo, que ya lo está haciendo, por cierto, pero lo haría todavía más, a China y sobre todo a la India. Y entonces, claro, es una especie de pegarnos un tiro en el pie sin que a Rusia sufra demasiado quebranto. Insisto, si otros países no se unen a ese acuerdo. Si se uniera la mayor parte del mundo, sí se le haría daño a Rusia, porque producir petróleo en Rusia es muy barato. Podemos estar hablando de 5 dólares, de 10 dólares, con lo cual le interesa seguir vendiéndonos aunque le paguemos a 15 o a 20, pero claro, si tú produces a 5 o a 10 y vendes a 60 o a 70, pues ganas 50 o 60 dólares por barril. Si vendes a 15 o a 20, entre 5 y 10, de modo que ahí sí que la estás asfixiando de una manera bastante notable. Eso es lo que de momento hay. Veremos si en el futuro se atreven los países europeos a establecer sanciones al gas ruso. El problema del gas ruso es doble. Primero, Europa es muy dependiente del gas ruso y no es fácil sustituirlo. El petróleo ruso más o menos sí, porque, bueno, puedes comprar a otros países y es lo mismo, ¿no? Pero el gas, como tiene una infraestructura ya instalada, es complicado a corto plazo reemplazar esa infraestructura. Se está haciendo con el gas licuado, etcétera, pero es mucho más caro. Entonces, ese es un problema, que Europa depende mucho más del gas ruso que del petróleo ruso. Y no hay una alternativa clara a corto plazo. Y el segundo problema para aplicar sanciones al gas es que Rusia realmente tampoco depende demasiado del gas. Es decir, los ingresos que obtiene Rusia por vender gas son bastante bajos en comparación, desde luego, con los del petróleo. Con lo cual sería un daño muy grande para Europa y un daño bastante pequeño para Rusia. De ahí que no se hayan puesto demasiadas sanciones al gas ruso. Se han puesto al carbón, que es fácil de sustituir, pero Europa, o sea,
En el carbón no le haces mucho daño a Rusia, pero tampoco recibe mucho daño a Europa, es más postureo que otra cosa. En el gas, en el petróleo se le podría hacer mucho daño a Rusia y Europa podría tener algunas alternativas para reemplazarlo, por tanto tiene sentido que algo de esfuerzo se concentren ahí. En el gas es que es absurdo. Rusia no recibe mucho daño y nosotros recibiríamos mucho. Y puede ser a la inversa, que Rusia, en forma de venganza y de arma para negociaciones futuras, decida cerrar la llave del gas a Europa. ¿Es un escenario que contemplas? Bueno, esa es una posibilidad. De hecho, el gas le sirve a Rusia no tanto como fuente de ingresos, sino como palanca negociadora por la dependencia que tiene Europa. La cuestión con el gas es que Europa, en previsión de que Rusia pudiera cortar el gas, ha acumulado durante los últimos meses mucho gas. De hecho, tenemos los almacenes de gas llenos. Es verdad que aún así, si Rusia corta el gas, pues habría restricciones, pero no parece que vayan a ser restricciones críticas, sobre todo porque también el invierno, aún no ha llegado, pero los meses de frío están siendo bastante menos duros de lo que se anticipaba. Veremos qué ocurre en enero y en febrero, pero de momento el cambio climático, digámoslo así, está contribuyendo a que la situación en Europa no sea tan dura como podría haberlo sido. Y por tanto sí, es una palanca negociadora de Rusia, pero se ha vuelto menos potente de lo que podría haber sido de no haber acumulado gas y de no habernos acompañado, de que el clima no nos haya acompañado en ese sentido. ¿Ves aguantando Rusia durante mucho tiempo estas sanciones, más sanciones? ¿Crees que, como ha afectado menos de lo que se esperaba, esto es asumible por ellos, que se tendrá que hacer otra cosa o buscar otras maneras? Ahí entramos en temas más políticos, ¿no? Ya no tanto si puede aguantar económicamente, que ahora voy a hacer algún comentario sobre esto, sino al final la gran cuestión es si puede aguantar políticamente, ya sea la retirada o la permanencia. Quiero decir, seguir en Ucrania, en la guerra, tiene costes políticos y sociales evidentes, más allá de los económicos. Creciente descontento de la población y si no vas ganando, pues apareces como un perdedor. Lo cual puede hacer que desde dentro te muevan la silla. Pero claro, retirarte sin una victoria políticamente es una derrota absoluta y tampoco parece claro que Rusia se lo pueda permitir, aunque ahí sin duda habrá gente muchísimo más capacitada para valorar eso de lo que lo pueda hacer yo. Económicamente, a largo plazo las guerras son muy duras porque requieren de un coste económico y humano grande. Y si Rusia está pensando en una escalada militar, como parece que puede estar pensando al reclutar forzosamente a centenares de miles de personas, pues el coste social y económico se acrecentaría. Y si no ganas nada y te enquistas en ese conflicto permanente, pues los costes son crecientes. Pero es que además también a largo plazo, parte de las sanciones que se le han puesto a Rusia no tienen un efecto inmediato porque el intercambio comercial que había entre Rusia y Occidente, excluyendo a Rusia de Occidente de manera un tanto inapropiada, pero bueno, entre Rusia y Occidente, era Rusia nos vende energía y nosotros le vendemos a Rusia bienes de equipo. Entonces, claro, los bienes de equipo es algo que a largo plazo es muy importante, pero a corto plazo, pues si no has de cambiar ninguna máquina, puedes aguantar. Ahora, conforme esas máquinas se vayan estropeando, se vayan deteriorando y haya que reemplazarlas por otras y Rusia no tiene internamente la tecnología para hacerlo, o nos compra a nosotros o le compra a China o a la India, que no siempre tienen bienes de equipo sustituibles por los que nosotros le vendíamos, o eso se deteriora tanto que ya no se puede usar. Y en ese caso la capacidad productiva de Rusia sí sufriría más de lo que ya lo ha hecho. Es decir, digamos que las sanciones buscaban una especie de colapso financiero de Rusia, pero a largo plazo el problema es que haya no diré colapso, pero sí un deterioro progresivo de su capacidad de producción real. Por eso, a largo plazo también a Rusia le interesa, y también nos interesa a los europeos, por cierto, digo económicamente al menos. Políticamente es verdad que ya es otro asunto por la amenaza potencial que puede suponer Putin, pero económicamente la relación que había entre Europa y Rusia era una relación que a nosotros nos beneficiaba mucho y a ellos también. Es decir, nosotros teníamos un suministro de energía barata que sobre todo a Alemania le favorecía mucho. Alemania es una potencia exportadora. ¿Y por qué es exportadora? No solo porque tenga muy buena tecnología,
y muy buena formación de sus trabajadores, sino porque su coste energético era muy barato. Si no se recomponen a futuro las relaciones con Rusia y no hay alternativas energéticas más baratas, más competitivas, que no parece que sea el caso, Alemania tendrá que cambiar su modelo de crecimiento. Ya no podrá ser una economía que basaba su ventaja competitiva de exportar en la energía barata. Tendrá que buscar otro argumento competitivo y por eso en los últimos meses hemos visto un fenómeno que no habíamos visto en décadas. Y es que Alemania ha llegado a tener déficit exterior, es decir, ha importado más de lo que ha exportado, ha comprado fuera más de lo que ha vendido fuera, cuando Alemania ha sido, desde hace décadas, históricamente, pero desde hace décadas, una potencia exportadora dentro de Europa que ha aguantado en momentos, en ocasiones muy complicados, la supervivencia económica y política de la eurozona. Y yendo para aquí, para España, ¿no? Para la gente que esté viendo el podcast, está escuchándolo en Spotify o en Apple Podcast, ¿en qué nos va a afectar esto? Es decir, por ejemplo, el precio del gas. Este invierno, ¿qué va a pasar con el precio del gas, para empezar? Bueno, se esperaba que el precio del gas estuviese muchísimo más alto de lo que ahora mismo está. De hecho, desde sus máximos el precio del gas se ha desplomado y podemos hablar aquí de desplome del precio del gas. Es verdad que sigue más caro, como no, que antes de la guerra, porque en parte estamos consumiendo gas que importamos en forma de gas licuado y que regasificamos internamente. Digo en Europa, no solo en España, sino en Europa, y todo eso encarece, claro, el coste de producción del gas y su precio, pero si no cambian mucho las cosas, no parece que vaya a llegar la sangre al río, en el sentido de que esperábamos, o se esperaba, o era un escenario que se contemplaba como bastante probable, un escenario de racionamiento energético, de parálisis industrial en Alemania, porque la industria alemana consume mucho gas y es gas ruso. Entonces, si no llega suficiente gas, ¿a quién cortas? ¿A las familias o a las empresas? Pues políticamente parece que es mucho más fácil cortar a las empresas que a las familias, aunque eso puede tener otras consecuencias también nefastas, porque las empresas dan empleo a las familias y si no están produciendo nada, las familias están en paro. Pero bueno, entonces parecía como que iba a haber una parálisis en gran medida casi absoluta de la industria alemana, y ahora mismo ese no es el escenario base. Los futuros no están anticipando una subida muy fuerte del precio del gas, básicamente porque, ya digo, tenemos las reservas de gas llenas. No solo eso, si subió tanto el gas durante algunos meses, en agosto y septiembre, fue porque Europa estaba comprando tanto gas a la vez que se disparó el precio. Ahora que tenemos las reservas llenas y que, además, la previsión es que el invierno no sea demasiado duro y de que la demanda de gas, sobre todo de las familias, no sea tan intensa, pues parece que más o menos podremos ir aguantando o podremos ir tirando. Pero, de nuevo, claro, todo esto pues depende de muchísimos factores que todavía no conocemos. Si el invierno se vuelve muy duro y si Rusia corta el gas en serio, pues ahí sí que tendríamos mayores dificultades que las que ahora mismo se están anticipando, claro. Se habló hace unos meses de grandes problemas energéticos en Europa, ¿no? Se hablaba incluso de cortes de suministro, gobiernos que avisaban. ¿Esto al final cómo ha quedado? Es decir, ¿era un poco drama barato? ¿Era realista? ¿En un futuro posible a corto plazo, medio plazo, en Europa y en España van a haber recortes energéticos que van a afectar a las familias? ¿O esto es un poco de exageración? No, es un escenario que se podía dar perfectamente si la demanda energética era muy intensa y si Rusia cortaba el gas. O sea, esa era una posibilidad que sí teníamos que contemplar y que no era, sobre todo a raíz de la guerra en Ucrania, que no era un escenario en absoluto inverosímil en el corto plazo. A largo plazo sí que tenemos una mayor capacidad, empobreciéndonos, no sale gratis esto, pero sí hay una mayor facilidad para buscar fuentes energéticas alternativas al margen de Rusia y, por tanto, tenemos más adaptabilidad. Pero a corto plazo, no, si tu proveedor energético principal es Rusia y te decide dejar de vender, pues no es nada fácil reemplazarlo. Por suerte, no ha habido un corte del gas hasta el momento por parte de Rusia. Eso ha permitido, como decía, llenar los almacenes de gas, de modo que tenemos un colchón por si se llegara a producir el corte de suministro. Los meses realmente críticos de suministro de gas son hasta marzo. A partir de abril, salvo que de nuevo el clima nos vuelva a sorprender, pero lo esperable es que ya históricamente ha sido así, la demanda de gas cae mucho
básicamente porque las familias dejan de demandarlo, al menos de manera muy intensiva para calefacción, y pensemos que el consumo, por digamos, hacer una regla sencillita, 1/3 del consumo de gas son familias, 1/3 es industria y 1/3 es el sistema eléctrico. Entonces, claro, si 1/3 de la demanda de gas casi te desaparece, pues necesitas mucho menos gas. En el sistema eléctrico también hay formas de reemplazarlo. Por ejemplo, en lugar de gas, lo que está haciendo Alemania es echar mano del carbón si las renovables no tiran. Esto desde un punto de vista climático no tiene ningún sentido porque es muchísimo más contaminante el carbón, es lo más contaminante que hay, o lo que emite más CO2 que el gas, pero bueno, cerraron precipitadamente nucleares y claro, si te han cerrado el gas, pues tiras de carbón por cuestiones de supervivencia. Pero bueno, que en la parte eléctrica hay capacidad para reemplazarlo, con lo cual quedaría la parte industrial, que es 1/3 de todo el gas que se consume a lo largo del año. Entonces, bueno, no es absolutamente crítico, no es absolutamente imposible que esa parte del gas en los meses no de invierno sea suministrada al margen de Rusia. De hecho, es que la industria alemana ya ha reducido en los últimos meses de manera sustancial su dependencia del gas ruso. Y estamos hablando de Alemania, que es el país más dependiente. En el caso de España, bueno, hemos empezado a importar ahora gas ruso de una manera un tanto extraña por el famoso tope del gas. Pero bueno, tradicionalmente no hemos sido importadores de gas ruso, no hemos consumido gas ruso. Y por tanto nuestra dependencia y nuestra fragilidad frente a ese escenario es bastante menor. De hecho, si no estuviéramos en la Unión Europea y no hubiese esa especie de concierto político que se negoció hace unos meses de todos tenemos que apechugar, si hay un corte del gas todos tenemos que poner de nuestro lado, a España realmente no nos habría afectado un corte del gas ruso directamente. Claro, si se te cae Alemania y Alemania es uno de nuestros principales mercados, pues también sufriríamos, pero no seríamos víctimas directas de ese corte del suministro. Otro de los temas que más se ha hablado en los últimos tiempos a nivel económico es la inflación. Es la inflación que se disparó, sigue subiendo. Causas. ¿Por qué está creciendo tanto la inflación? ¿Es algo a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel español? Hay países más afectados, menos, pero nosotros lo estamos viendo, ¿no? Sobre todo las familias que han visto cómo el precio de la comida ha crecido un montón, es un problema de materias primas. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, a ver, lo que está pasando tiene varias causas, pero creo que hay una que es la más importante y es una que muchas veces se silencia o de la que no se habla suficientemente, quizá porque no interese desde un punto de vista ideológico, pero que es crucial. Quiero que hagamos un poquito de memoria y volvamos a los meses de la pandemia, especialmente al año 2020. En el año 2020 se suspendió por cuestiones sanitarias la actividad dentro de España y dentro de Europa y dentro de Estados Unidos. Hubo un cierre de la economía y el gobierno, para compensar a las familias y a las empresas que no podían producir el pan que tenían que comer, porque el gobierno se lo impedía, por cuestiones sanitarias, pero era el gobierno quien se lo impedía, articuló una serie de créditos y de subsidios y de ayudas para que mientras los trabajadores no producen y por tanto no cobran un salario, o las empresas no producen y por tanto no tienen ingresos vendiendo lo que ya no producen, pues que pudiesen aguantar. Y en ocasiones ya no solo aguantar, sino incluso que pudiéramos estimular su gasto para ver si así cuando reabríamos la economía esta crecía mucho o crecía aceleradamente y dejábamos atrás todas las consecuencias negativas de la pandemia. Durante esos meses, una frase que se repitió mucho más allá del salimos más fuertes y todo esto, es que el Estado ha vuelto, que el Estado ha vuelto a demostrar que es necesario y que en momentos como este puede intervenir muchísimo, ya sea ordenando que la gente se quede en su casa, ya sea dando ayudas, y la sociedad aguanta gracias al Estado. Pues bien, fue ese retorno tan marcado del Estado, ese entrar con gasto público masivo, con inyecciones de crédito masivas, las que posteriormente, o al menos uno de los factores fundamentales, han disparado la inflación. La inflación es una subida generalizada de los precios. Y ya esto, pues, debería ser sorprendente. Es decir, que algunos precios suban tiene todo el sentido del mundo. Bueno, pues se me encarecen algunos costes, me sube la demanda, pues, bueno, estos precios suben, pero no tienen por qué subir a la vez todos los precios de la economía de manera muy intensa. Cuando esto sube es normalmente porque hay una causa común detrás, y esa causa común detrás
¿Cuál es? Pues o bien que la moneda vale menos, o bien que el dinero vale menos, o bien que el gasto total dentro de la economía se ha disparado, la economía no es capaz de producir lo suficientemente rápido para atender ese gasto agregado explosivo, y claro, si la demanda de todo sube mucho y la oferta de todo no puede subir tanto, ¿qué sucede? Que aumenta los precios de todas las cosas. Entonces, ese es el factor fundamental. Las políticas de estímulo, tanto fiscales como monetarias, que articularon todos los estados, no estoy hablando ni siquiera de España en este caso, sino incluso la economía que peor lo hizo o que tuvo un comportamiento más irresponsable en este sentido fue Estados Unidos, que es donde primero empezó la inflación, y ya a comienzos de 2021 la inflación ya estaba con nosotros. Yo mismo escribí un artículo en marzo de 2021 diciendo, cuidado con la inflación, este es el momento de los últimos 15 años en los que la amenaza inflacionista es más fuerte o es más palpable. Hay gente que siempre ve inflación todos los años. Yo hasta ese momento no veía inflación, no decía, va a venir inflación, no. Pero en este momento sí dije, cuidado, que se han hecho cosas muy exageradas y lo razonable sería que hubiese inflación. Y efectivamente luego vino inflación, y vino una inflación incluso más alta de lo que muchos anticipábamos, pero vino inflación después de haber estado casi 15 años sin inflación. Y eso es por las medidas extraordinarias de estímulo fiscal y monetario que se adoptaron durante 2020 y en parte durante 2021. Ya tenemos la inflación aquí. ¿Cómo se lucha contra ello de forma eficiente? Si tú fueras el encargado, ¿qué harías para que esto...? Porque al final lo que está provocando es que todos seamos más pobres. Los ricos, claro, los pobres, los de clase media, hace que lo que tenemos, el dinero que tenemos valga menos. Bueno, lo primero que hay que plantearse, de entrada, si no quieres solucionar problemas, si quieres solucionar problemas, no los generes. Entonces, lo primero que habría que haber hecho es no haberse pasado con los estímulos fiscales y monetarios en 2020 y en 2021 para que luego no emerja este problema. Pero lo que deberíamos plantearnos, porque tu pregunta es, si tú estuvieses al mando, si tú estuvieses al poder, ¿qué medidas tomarías para que no haya inflación? Pero ¿cabe la posibilidad de que los que estén al mando quieran que haya inflación? Esa es la cuestión, porque en cierto modo tú presupones que ellos no quieren que haya inflación y por tanto que están buscando políticas para evitar que haya inflación. Pero es que a los gobiernos la inflación les beneficia mucho. Es verdad que quizá una inflación tan desbocada como la actual, no, porque eso genera descontento social, etcétera. Vale, en eso estamos de acuerdo. Ahora, una inflación del 3, una inflación del 4, es algo que explícitamente los políticos, incluso los banqueros centrales, venían buscando desde hacía años. Durante la década pasada adoptaron muchas políticas, las famosas flexibilizaciones cuantitativas, quantitative easing, por parte de los bancos centrales, buscando generar inflación. No es que ellos detesten la inflación, es que sí quieren al menos algo de inflación por varios motivos. El primer motivo es que la inflación, decía Milton Friedman, es un impuesto sin legislación. Normalmente, para aprobar un impuesto sobre los ciudadanos tienes que ir al Parlamento y te tienes que retratar. Tienes que decir, yo les quiero quitar el dinero a estas personas. Y si quieres recaudar mucho, les tienes que quitar mucho dinero a muchas personas. Y eso genera descontento social porque la gente dice, oye, yo aquí estoy generando una riqueza, la he generado yo y va a ser mía y me la quita este señor para hacer no sé muy bien el qué. En el mejor de los casos para devolvérmelo, pero bueno, pues no me lo quites y no hará falta que me lo devuelvas como tú consideres, ¿no? Entonces, los gobiernos quieren controlar más recursos, pero se enfrentan al coste político y social de subir impuestos y no quieren pagar ese peaje. Entonces, una forma de recaudar más sin que la gente perciba que les están quitando más dinero es la inflación. España ahora mismo está en récord de recaudación histórico, no solo por la inflación, pero la inflación sí ha contribuido. Por ejemplo, la inflación está al 10%, o ha estado, mejor dicho. Imaginemos que a un trabajador le suben... Bueno, ni siquiera a un trabajador. Vayamos con un caso real, los pensionistas. A los pensionistas se les va a subir la pensión un 8,5% para compensar la subida de la inflación en el promedio del año. Bueno, un pensionista que tenga una pensión relativamente elevada
estará pagando IRPF por esa pensión. Y el IRPF es un impuesto progresivo, es decir, cuanto más ganas, más pagas proporcionalmente. Pues bien, ese pensionista no es que ahora gane más, porque te han subido la pensión un 8,5%, porque los precios han subido un 8,5%. Por tanto, tu poder adquisitivo es el mismo que antes. Pero nominalmente, la cantidad de dinero que tú cobras sí es mayor. Y como no han ajustado el IRPF en función de la inflación, habrá gente que pague más IRPF en términos proporcionales, no porque sea más rica, sino porque monetariamente, nominalmente, gana más, ingresa más. Y por tanto eso es una subida de impuestos, ¿no? Imaginemos que yo cobro 30.000 y sube la inflación un 100% y paso a cobrar 60.000. Tengo el mismo poder adquisitivo. Ahora, dentro del IRPF, pagaré a lo mejor 10 o 15 puntos más de lo que pagaba antes. Pues bien, el gobierno extrae más recursos de los ciudadanos así, y los ciudadanos, la inmensa mayoría, no son conscientes de que les han subido los impuestos al no ajustar el IRPF en función de la inflación. Pues ese es un motivo. El gobierno quiere más recursos porque eso le permite generar más redes clientelares, comprar más votos, colocar más personal, que haya más gente afín a ti dentro de la administración, etcétera. Y el segundo motivo es que tenemos estados muy endeudados, tremendamente endeudados. En España la deuda pública llegó a estar en el 120% del PIB. En Italia llegó a estar en el 150% del PIB. En Grecia ha llegado a estar en el 200% del PIB. Son niveles de deuda pública difícilmente pagables, diría yo. De hecho, España, no lo olvidemos, estuvo a punto de quebrar en el año 2012 con un 90% del PIB de deuda. Entonces, ¿cómo reduces esos niveles de deuda tan altos? Pues una forma es con inflación. La inflación te licúa la deuda. La inflación hace que la deuda valga menos. Y esto también muchos hipotecados lo podrán comprobar si sus sueldos se ajustan correspondientemente al alza, claro. Si no, no. Pero si uno tiene una hipoteca de 100.000 euros o de 200.000 euros y tiene un sueldo de 20.000 euros, la hipoteca equivale a 10 años de su sueldo. Ahora imaginemos que hay una inflación del 100% y los sueldos de nuevo suben un 100%. Esa persona no es más rica, cobra 40.000, pero es que todo vale el doble, por tanto su poder adquisitivo es el mismo. Ahora, 40.000 euros en relación con una hipoteca de 200.000 ya no son 10 años de sueldo, sino que son 5 años de sueldo. De modo que tu deuda se ha reducido en términos reales. Claro. Pues eso es lo que ocurre también con la deuda pública. Más inflación es menor endeudamiento real del gobierno y por tanto es una forma de no pagar la deuda que no íbamos a poder pagar de otra forma. Fíjate que el tema de la inflación siempre se toma como algo solo negativo, que perdemos poder adquisitivo, y aquí estamos viendo que hay una parte interesada para ello. Luego te preguntaré por el tema del Estado, ¿no? ¿Hasta qué punto para ti un Estado debería inmiscuirse, debería recaudar, debería cuidarnos, ¿no? La figura de papá Estado, que es muy controvertida, para algunos es muy necesaria, para otros cero. Entiendo, tú ya veo por dónde estarás. Pero eso vendrá después. Para seguir un poquito con el tema actual, tema de la inflación, un poco de predicción tuya. ¿Qué crees que va a pasar en este 2023? ¿Va a seguir aumentando? ¿Se va a parar? ¿Va a bajar? ¿Qué crees que pasará? Vale. Antes de esto, solo apuntalar una frase que has dicho y que creo que es muy importante. La inflación tiene ganadores y perdedores. Nunca olvidemos esto. La inflación es una forma de redistribuir la renta y la riqueza dentro de una sociedad. Que nosotros estemos entre los perdedores no significa que no haya otros que ganen. Y precisamente cuando he dicho planteémonos si los políticos realmente quieren acabar con la inflación, eso es porque los políticos están en el lado de los que ganan. Con lo cual, claro, estamos colocando al zorro al cuidado del gallinero. Le estamos reclamando a quien tiene que combatir la inflación que tome medidas para combatir la inflación cuando a él le interesa que haya inflación. Es como decir, ¿cómo evitarías que el zorro no se coma a las gallinas? Hombre, pues si el zorro es el que cuida a las gallinas y al que le encomiendas que vigile al zorro, pues no se va a vigilar a sí mismo y se terminará comiendo a las gallinas, ¿no? Incluso con un gobierno español como el actual, que en teoría es más de izquierdas, más progresista, y que lo que vende o la imagen que da es que lo que mira y por lo que está mirando primero siempre es por el ciudadano, ¿no? Para que cualquier ciudadano... Bueno, yo aquí no me llamaría en absoluto a engaño. El gobierno, incluso de izquierdas, cree que vela por el ciudadano porque ese gobierno maneja muchos recursos y luego los redistribuye.
Pero claro, para manejar muchos recursos tienes que extraer muchos recursos. Entonces el gobierno de izquierdas lo que quiere justamente, también los de derechas, pero digo, como me has preguntado por el de izquierdas, Claro. Y es el que tenemos, un gobierno de izquierdas lo que quiere es obtener muchos recursos de la sociedad para luego supuestamente redistribuirlos de manera equitativa. Pero para eso ya digo, hay que quitarlos y la inflación es un mecanismo para quitarlos. Ahora, también he de decir que le echamos, puede haber un instinto de echarle las culpas de la inflación al gobierno de España, y esto también yo lo escribí en su momento, cuando la inflación estaba en máximos en España, y dije, la inflación que tenemos no es esencialmente culpa de este gobierno. Es culpa, primero, del Banco Central Europeo. Bueno, primero es culpa de Estados Unidos, que ahí es donde se gesta realmente la inflación global que ahora estamos experimentando. Segundo, es culpa del Banco Central Europeo. Y tercero, es culpa de los gobiernos europeos, pero no solo del gobierno español, sino de todos a la vez. Si solo el gobierno español hubiese adoptado el comportamiento que ha adoptado, no habríamos tenido inflación. Entonces, echarle la culpa como diciendo Pedro Sánchez es el culpable de que la inflación esté en el 10%, no. De la misma manera que ahora hay muchos que dicen la inflación está bajando en España gracias a Pedro Sánchez. Tampoco. ¿Vale? Claro. Los motivos son otros. Bueno, entonces, ligando con esto, me decías o me preguntabas qué creo que va a pasar con la inflación. Es difícil de decir, claro, pero parece que estamos entrando en un periodo de desinflación. ¿Desinflación qué significa? Que esto puede ser confuso. Desinflación no es que bajen los precios. Desinflación es que suben menos de lo que venían subiendo. Por tanto, que la inflación, que es la tasa a la que suben los precios, no va a ser tan alta como lo venía siendo. De hecho, aunque he dicho que desinflación no significa que bajen los precios, en España, durante los últimos 4 meses, desde julio, han bajado los precios. Es decir, en términos promedio, de nuevo, y han bajado sobre todo porque han bajado los carburantes y los componentes energéticos. ¿No? Los alimentos no han bajado, ¿vale? Pero el promedio, el IPC, claro, sí ha bajado. El IPC de noviembre es más bajo que el IPC de julio. Por tanto, ahí hemos tenido incluso una cierta deflación. Por tanto, parece que efectivamente la inflación se está controlando con unas políticas que antes me preguntabas y no te he contestado por esto, pero bueno, reconduzco ahora, con unas políticas que han sido y están siendo duras. Y es que los tipos de interés, el precio del crédito que viene fijado por los bancos centrales está, o ha subido, mejor dicho, al mayor ritmo de su historia. Es decir, ahora a lo mejor ya no nos acordamos porque, claro, cada día pasan tantas cosas o cada semana, pero en febrero los tipos de interés en Estados Unidos estaban en el 0%. 0%. Hace 8 meses. Ahora mismo están en el 4%. Y en unos días estarán muy probablemente en el 4,5%. Y el año que viene probablemente los veamos en el 4,75 o en el 5%. Esta subida tan rápida de los tipos de interés nunca la habíamos experimentado en la historia. Y la hemos experimentado ahora porque los bancos centrales lo han hecho muy mal a la hora de controlar la inflación y han tenido que recular muy rápidamente. Si cuando algunos dijimos, no solo yo, más gente, claro, en marzo de 2021, oye, que aquí hay un problemilla con la inflación, a lo mejor hay que empezar a tomar medidas, las hubiesen tomado, el ajuste habría sido mucho más progresivo y más lento y menos dañino. Pero claro, las tomaron un año después de que ya el problema se empezará a ver y a experimentar, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho los bancos centrales? Subir tipos de interés, que eso ayuda a moderar la actividad, básicamente desacelera la economía, y claro, si enfrías el motor, digámoslo así, pues la inflación también se viene abajo. Por ejemplo, ¿por qué ha bajado el precio del petróleo? ¿El precio del petróleo ha bajado porque hemos incrementado mucho la oferta de petróleo o porque hemos encontrado nuevos yacimientos de petróleo? No ha bajado por nada de todo esto, no ha bajado por ningún motivo de oferta. Ha bajado porque la demanda mundial de petróleo se ha moderado y sobre todo se prevé que vaya a crecer mucho menos. En parte ha crecido menos por China, por la política de COVID-0, pero en parte también porque las economías europea y estadounidense se han frenado y como se han frenado demandan menos petróleo, menor demanda de petróleo, precios más bajos. Y eso es lo que está repercutiendo en la inflación en forma de menores subidas de precios. Pero claro, esa moderación de la inflación ha ido de la mano de un enfriamiento de la economía que a lo mejor todavía no se percibe en el mercado laboral, pero si ese enfriamiento de la economía persiste,
lo esperable es que se empiece a percibir en el mercado laboral, aunque, insisto, de momento no lo estamos viendo ni en Europa ni en Estados Unidos. Entonces, ¿qué puede pasar en 2023? Pues en 2023 yo creo que nos enfrentaremos o viviremos el siguiente debate. La inflación probablemente baje, no bajará al nivel al que tendría que bajar. El nivel al que tendría que bajar es el 2%. Ese es el objetivo oficial de los bancos centrales, el objetivo que quieren alcanzar a medio plazo. Por tanto, el Banco Central tiene que seguir cerrando el grifo del crédito siempre que la inflación no esté estabilizada en torno al 2%. No creo que vayamos a llegar a ese 2%. Y entonces, claro, los bancos centrales van a tener que escoger. Van a tener que escoger si se contentan con tasas de inflación más altas, del 3 o del 4%. Ya hay economistas que están reclamando que los bancos centrales no se obsesionen con el 2, sino que toleren el 3 o incluso el 4, que puede ser bueno. O si bajamos al 4 o 4,5, si seguir cerrando el grifo y seguir estrangulando la economía. No sé qué van a hacer. Lo responsable sería que hasta que no alcancen el 2% de inflación no levanten el pie del freno. Porque si no, la credibilidad de los bancos centrales sufrirá. Es decir, Claro. Básicamente estarían reconociendo que han perdido. Estarían reconociendo que no son capaces de doblegar la inflación. Pero como si no ceden, la economía previsiblemente irá a peor y puede que el desempleo empiece a aumentar, ese es un contexto duro para un banquero central, porque ahí tiene que decidir si sigo subiendo los tipos de interés o si mantengo los tipos de interés altos enviando a la gente al paro, o si digo, bueno, pues tampoco es tan importante esto de la inflación y nada, me doy por contento con un 4% y ya volvemos a la fiesta del crédito barato bajando los tipos de interés. ¿A qué tipos de interés podemos llegar, tú crees, en el caso de que se decidan seguir subiendo? No, yo creo que ya estamos cerca. Si la inflación no da ningún susto adicional, yo creo que ya estamos cerca del máximo. Ahora mismo el mercado está esperando un 4,75, un 5% máximo en Estados Unidos, y en Europa pues probablemente estaremos en torno al 3%. Para mí la incógnita no es tanto hasta qué nivel van a llegar, que eso más o menos, si no hay nuevos sustos con la inflación, insisto, ya está más o menos claro. La cuestión, y por eso el gran debate que creo que tendremos el año que viene, es cuánto tiempo van a estar los tipos de interés a estos niveles relativamente altos. Un 5% de tipos de interés no son tipos altísimos. Probablemente la inmensa mayoría de espectadores no lo recuerden porque a lo mejor ni siquiera habían nacido, pero en el año 2001 los tipos de interés estaban en el 6,25% en Estados Unidos. Y en España, bueno, hace 40 años los hemos tenido en el 20%. Quiero decir que no son tipos históricamente disparatados, pero sí son tipos bastante altos en comparación con lo que hemos tenido en los últimos 15 años, que han estado casi en el cero durante muchos años. Entonces, creo que la cuestión es más bien esa. ¿Cuánto tiempo van a estar los tipos de interés altos? Porque cuanto más tiempo estén los tipos de interés altos, más va a sufrir la economía. Ahora mismo, por ejemplo, porque claro, a veces hablamos de tipos de interés del Banco Central y esto no vemos qué traslación tiene en el día a día de las familias, ¿no? Pero en Estados Unidos, el tipo de interés para una hipoteca a 30 años, tipo fijo, está por encima del 7%. Entonces, claro, si tú mantienes los tipos hipotecarios por encima del 7% en un contexto en el que además la inflación está bajando, ¿quién se va a comprar una casa en Estados Unidos? Muy poca gente. El mercado inmobiliario se va a frenar. De hecho, ya se está frenando. Estaba muy recalentado y ahora estamos viendo cómo ya no se están vendiendo casas como se vendían antes y cómo están aumentando los inventarios de viviendas no vendidas. Y bueno, pues claro, si esto pasa ahora, pero en 3 meses vuelves a bajar tipos, bajan los tipos de interés hipotecarios y reanimas la demanda, pues bueno, habrá sido un bache transitorio. Pero si dejas los tipos de interés al nivel actual todo el año que viene, eso significa que el mercado hipotecario e inmobiliario estadounidense va a estar muerto todo el año que viene. Y el mercado inmobiliario tiene un efecto arrastre potentísimo sobre el resto de la economía. Con lo cual, claro, cuanto más tiempo permanezcan los tipos de interés muy altos, más van a sufrir nuestras economías y por eso la desaceleración que se anticipa el año que viene, si se mantienen los tipos altos, puede perfectamente convertirse en recesión. ¿Recomendarías, ahora que hablabas del tema inmobiliario, a gente que quiera comprar, esperar, comprar ya?
A ver, ¿Qué recomendarías a alguien que digas que quiere comprarme una casa? Claramente el momento para comprar, el mejor momento para comprar fue hace 4 o 5 años. Estoy pensando en España, porque cada mercado inmobiliario es un mundo distinto. En España fue hace 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque los precios de la vivienda ya estaban empezando a aumentar, pero todavía no se habían disparatado a los niveles actuales, y porque sobre todo los tipos de interés estaban tirados. Es decir, un tipo de interés fijo al 2% o incluso por debajo del 2%, como los ha habido en este país, es un regalo. Es básicamente te están prestando el dinero gratis, porque es que a poca inflación que haya, un 2, un 2,5%, ya está. No estás pagando intereses en términos reales. O sea, vale, sí, pagas un 2% de intereses, pero es que el dinero que devuelves cada año vale un 2% menos. Por tanto, no estás pagando intereses en términos reales. Entonces, bueno, ahora estamos en un contexto en el que los tipos de interés están subiendo. Todavía no han consolidado toda la subida porque, digo los fijos, claro, los variables pues se ajustan a lo que hay, pero los fijos todavía no han consolidado toda la subida porque la expectativa es que los tipos de interés empiecen a bajar pues a mediados del año que viene o sobre todo a finales de 2023. El mercado descuenta que sí, que empezarán a bajar, pero eso depende de lo que haga la inflación, está tan claro. Y claro, si ya empiezan a bajar los tipos, pues los tipos del Banco Central, los tipos a largo plazo, los tipos de hipotecas a 30 años, no tienen por qué subir mucho, ¿vale? Este año serán un poco más altos, pero luego volveremos a lo que había. Si eso se cumple, pues seguiremos teniendo tipos de interés fijos relativamente razonables, sobre todo desde una perspectiva histórica. Insisto, los tipos de interés fijos en una economía normal pueden estar en torno al 5 o al 6%. Por tanto, que estén en el 2, en el 3, en el 3,5 sigue siendo un regalo. Ahora, si se consolida un clima de tipos de interés altos y con perspectiva de que no bajen, sino de que incluso en el medio o largo plazo puedan subir, eso encarecerá los tipos de interés a largo plazo y, por tanto, dificultará el acceso a la hipoteca. En cuanto a lo que suceda con el precio de la vivienda, pues de nuevo es complicado y habría que distinguir entre mercados. No es lo mismo una gran ciudad que una ciudad media o que una ciudad pequeña o el campo. Las ciudades grandes, en la medida, y parece que seguirá siendo así, que sigan atrayendo población, pues como no permiten que se construya, y en muchos casos ni siquiera es físicamente posible construir, pero en otros, como Madrid, es que no lo permiten, pues claro, tienes oferta muy limitada de vivienda, cada vez más demanda, pues precios cada vez más altos. Claro. Entonces, es verdad que si vamos a una desaceleración económica, el ánimo de comprar casas se va a congelar un poco y eso hará que los precios no suban tanto, o incluso a lo mejor que se produzca una bajada en términos reales. En términos reales significa que la vivienda se encarezca menos que la inflación. Pero lo esperable yo diría que no es que en España se produzcan en las grandes ciudades grandes caídas de los precios de la vivienda. ¿Por qué motivo? Por varios. Primero porque, a diferencia de lo que sucedía en el año 2007-2008, ahora no tenemos un burbujón inmobiliario. En el año 2007-2008 era evidente que sí, ahora mismo no. ¿Y por qué en el año 2007-2008 sí y ahora no? Pues porque en el año 2007-2008 se había disparado el precio de compra de la vivienda, pero no se había disparado el precio del alquiler. Entonces no tiene mucho sentido que una vivienda que o la compras o la alquilas, el precio del alquiler esté más o menos estancado y el de la compra se te dispare. Eso es síntoma de burbuja, de que la gente compra no para vivir o para alquilar, sino para revender más caro. Y por tanto, claro, ahí estaba, vamos, yo mismo escribí un informe en 2007, finales de 2007, diciendo, oye, en España los precios de la vivienda bajarán alrededor de un 30% y así ha sido, ¿no? Ahora mismo esa situación no la tenemos, ha subido el precio de compra, pero también el precio del alquiler, claro. Por tanto es que falta vivienda, hay una escasez real de vivienda en España, en las grandes ciudades. Entonces, eso por un motivo, ese es uno de los motivos. Y el segundo motivo es que en España es muy raro que en términos nominales los precios de la vivienda bajen. Esto es una cosa extrañísima que suceda. No es imposible que suceda, pero es muy, muy extraño. De hecho, sucedió por primera vez en el año 2009 desde, atención, la Guerra Civil. Desde la Guerra Civil hasta el año 2009 nunca los precios de la vivienda habían bajado en España en términos nominales. En términos reales sí, en los años 90 hubo alguna bajada en términos reales, pequeñita, pero la hubo. Pero en términos nominales, no. Entonces, a lo mejor gente que tenga reciente la memoria del pinchazo inmobiliario de 2007-2008 puede estar pensando,
bueno, me espero a que venga una crisis muy fuerte y a que baje mucho el precio de la vivienda. Hombre, si viniera una crisis muy fuerte, habría caídas de precios, incluso a lo mejor nominales, pero no esperemos caídas de precios del 20, del 30 o del 40%. Eso fue un momento muy especial en la historia reciente y Claro, no tiene por qué repetirse. Porque tuvimos un burbujón que ahora no tenemos, básicamente. Entonces, cualquier persona que se quiera comprar una vivienda, que piense coste de financiación, yo suelo recomendar tipos fijos, sobre todo si uno no quiere asumir riesgos. Claro. Es verdad que los tipos variables, si se mantienen tipos bajos, pues son mucho más convenientes, pero claro, luego te suben y dices, oye, es que si me sube el tipo variable, el Euribor si sube al 3, ya no puedo pagar. Pues hombre, si el hecho de que el Euribor suba al 3 te coloca en una situación de asfixia financiera, probablemente no te tendrías que haber hipotecado, porque es que el Euribor al 3 es un nivel muy, muy, muy razonable en el que ha estado históricamente. Entonces, ya no es que se vaya al 20, es que si tu problema lo tienes con el 3, es que estás asumiendo demasiada deuda que no puedes hacer frente en condiciones pues, holgadas y razonables, ¿no? Entonces, que se planteen cuál es el coste de financiación que pueden obtener, al que pueden obtener la hipoteca, si pueden hacer frente al mismo, qué necesidad tienen de la vivienda, si es una necesidad como inversión o como una necesidad de uso propio. Y si es en una gran ciudad, pues probablemente es que tampoco esperar vaya a contribuir demasiado, salvo si, ya digo, viene una crisis muy fuerte, los bancos centrales bajan tipos y baja algo el precio de la vivienda. Ese sería el escenario quizá más favorable para esperar si la necesitas ya. Pero claro, ¿eso se va a dar? Pues es jugártela realmente. Claro. Una cosa que has comentado ahora súper interesante es el tema de vivir un poco por encima de nuestras posibilidades. Esto se dio muchísimo en 2008, se había dado mucho. En España, la gente hipotecadísima con 5 créditos. Incluso yo lo viví en casa, ¿no? Que teníamos varios créditos y la cosa no llegaba porque para pagar uno cogías otro y los bancos te lo daban. ¿Somos inconscientes por naturaleza? ¿Lo estás volviendo a notar? ¿Crees que está sucediendo de nuevo o no? A ver, el ser humano no es una máquina de calcular perfecta y sin ningún tipo de emociones o de sesgos a la hora de decidir. El ser humano tiene impulsos y evidentemente un impulso es tratar de disfrutar el presente, básicamente porque en el futuro, bueno, no nos hacemos una imagen de cómo vamos a ser nosotros mismos en el futuro y evolutivamente además tiene sentido porque quizá no haya ni futuro, ¿no? Claro, si vamos a estar, ¿no? Claro, ya no estamos. ¿Voy a ahorrar para los 80 años? Pues hombre, no empatizo igual con mi yo presente que con mi yo de 80 años y además ¿voy a estar vivo a los 80 años? Espero que sí, pero no es una certeza. Entonces, tenemos un cierto sesgo a tratar de disfrutar de lo que sea disfrutable lo antes posible. Y el crédito ayuda a eso, porque el crédito es, yo no tengo el dinero para comprar algo, pero me lo prestan y por tanto lo puedo comprar ya. De modo que hay un impulso claro a endeudarte. ¿Qué frena ese impulso a endeudarte? El precio de endeudarte, el tipo de interés. Si el tipo de interés es alto, hombre, pues claro, a mí me gustaría endeudarme para comprar esto que querría disfrutar ya, pero si el tipo de interés es alto, mejor no lo hago. Ahora, si el tipo de interés es muy bajo, y eso es lo que pasó en 2007 hasta 2007, y es también lo que ha pasado en los últimos años, el impulso natural e incluso diría, puede ser una decisión bastante racional endeudarte. ¿Por qué puede ser una decisión racional endeudarte? Pues porque imaginemos que alguien se quiere comprar un automóvil y tiene el dinero para comprárselo. ¿Es mejor endeudarte o comprártelo con tu dinero? Si los tipos son los que deberían ser, sin duda comprártelo con tu dinero. Ahora, si los tipos son muy bajos, imaginemos que te prestan el dinero al 2 o al 2,5% para comprarte un automóvil y esperas que la inflación esté en el 3, en el 4 o en el 5, lo racional es endeudarte, comprarte el automóvil a esos tipos tan bajos y que la inflación te vaya pagando el coche. Obviamente si sabes dónde invertir el dinero que tienes, si no estás haciendo un pan con unas tortas. Si hay inflación y el dinero que tienes lo guardas en el banco, la operación no tiene ningún sentido. Pero si tú puedes invertir ese dinero al 4%, por ejemplo, en bolsa, y te prestan al 2,5%, pues puede ser preferible endeudarte para comprar el automóvil que no hacerlo. Esto no es una recomendación de nada, ¿eh? De hecho, una decisión primero que habría que tomar es si conviene comprarse un automóvil o no, que ese es otro tema muy interesante. Simplemente ponía esto como ejemplo de que
endeudarse y en ocasiones sobreendeudarse puede no ser solo una consecuencia de un impulso irracional, sino que en ocasiones puede ser incluso racional. Claro. Haciendo los cálculos financieros, decir, oye, pues tiene sentido endeudarte porque la inflación te paga la deuda. Pero no es lo que pasaba, que la gente no hacía cálculos racionales, sino que era un poco el aura, ¿no? Lo que había en ese momento. Sí, pero también es cierto que, o sea, obviamente estábamos en una burbuja y era tremendamente imprudente endeudarse, pero si tú veías la situación era, oye, yo me endeudo, me compro una casa, esa casa cada vez vale más, por tanto, vendiendo la casa pago la hipoteca, puedo con ese dinero solicitar una hipoteca más grande y comprarme una casa más grande, parte del dinero que me dan con la hipoteca lo puedo destinar a otras cosas, a comprarme un coche o a amueblar la casa o a irme de vacaciones, y eso no para nunca. Entonces, claro, si tú crees que no va a parar nunca, y cuidado, podemos decir, bueno, es que la gente es muy ignorante, ¿cómo que no va a parar nunca esto? En el mundo hay 3 grandes agencias de calificación que se encargan de poner nota a la deuda que se emite por parte de las empresas o por parte de los gobiernos. Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Bueno, pues Fitch tenía un modelo para valorar la deuda hipotecaria en Estados Unidos que presuponía que el precio de la vivienda no iba a caer nunca. Entonces, claro, si los más reputados analistas a la hora de valorar riesgos parten de esa hipótesis que en retrospectiva nos parece muy absurda, pero que en ese momento no solo adoptaba la mayoría de la gente, sino incluso las personas que supuestamente tienen la cabeza más fría y que analizan los riesgos, pues cómo no lo va a valorar así la gente, ¿no? Entonces, claro, si tú partes de esa base y que están regalando el dinero, porque te lo regalaban, no lo olvidemos, porque muchas veces el malo de la película se escabulle y no nos damos cuenta. Te lo regalaban porque el Banco Central Europeo, los mismos que ahora han generado la inflación, colocaron los tipos de interés a niveles ultra bajos para que pasara precisamente lo que pasó. Ellos decían para estimular la economía. Bueno, y tanto que la estimularon, hasta que la despeñaron. Entonces, esa película es una película que hasta cierto punto se ha repetido ahora con muchas diferencias, pero que tiene un elemento común, y es los bancos centrales manipulan los tipos de interés y al manipular los tipos de interés modifican el comportamiento de las personas y las inducen a endeudarse mucho más de lo que sería razonable, prudente y conveniente endeudarse. Y eso es lo que significa vivir por encima de nuestras posibilidades. Es decir, significa sobreendeudarnos, pero porque nos inducen desde fuera a sobreendeudarnos supuestamente con el objetivo de estimular la economía y de que todo vaya mejor. Yendo a España, ¿cómo está económicamente España? ¿Nos acercamos a un colapso? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Cómo ves tú la economía española? Bueno, de nuevo yo creo que hay que evitar trazar paralelismos con el episodio 2007-2008 y los años posteriores, claro. Ese fue el momento el punto de inflexión, pero la crisis se prolongó muchísimo más. La situación económica ahora de España, salvo por un elemento que es peor que en esa época, pero no tiene mucho que ver con esa época. Por 2 motivos. En esa época, familias y empresas estaban endeudadísimas de una manera extraordinaria. Es decir, el endeudamiento privado en España, familias y empresas, era de los mayores de toda Europa. Ahora el endeudamiento privado de familias y empresas está por debajo de la media europea y por debajo de aquel momento histórico. Porque si no podríamos decir, bueno, Europa se ha endeudado mucho y claro, estamos por debajo, pero no. Incluso tenemos menos deuda que hace 15 años. Ha habido un proceso de saneamiento de familias y empresas muy considerable. Eso por un lado. Y por otro, en aquel momento teníamos una economía realmente destrozada. No lo veíamos, pero la economía era calamitosa. Teníamos una economía, una estructura de producción que estaba adaptada para producir ladrillo. Solo podíamos producir, bueno, solo, es una exageración, claro, pero solo sabíamos producir ladrillo. Una cifra que es muy elocuente. España en el año 2006, produjo 800.000 viviendas, que eso es más de lo que ese año produjeron Francia y Alemania conjuntamente. Por tanto, claro, teníamos una economía que era una máquina de producir ladrillo, pero ¿necesitábamos tanto ladrillo? ¿Nosotros o los extranjeros? No. Por tanto, teníamos que cambiar de manera muy radical la forma de hacer las cosas en España. Y eso tarda tiempo, porque una empresa de la construcción
no la conviertes en una empresa, no sé, exportadora de automóviles de la noche a la mañana. Entonces, esa transformación requiere tiempo. Y ese tiempo fue el tiempo de la crisis. Estuvimos en crisis mientras nos estuvimos readaptando. Los políticos la prolongaron, hay que decirlo, pero bueno, en todo caso, durante las crisis hay que sanear y readaptar la economía. Bueno, hoy tenemos una economía real, en ese sentido mucho más sana que la que teníamos en 2007-2008. Hoy España exporta más de lo que importa, es decir, es una economía competitiva internacionalmente, no así la de 2007-2008, y no es una economía muy dependiente del sector privado del endeudamiento exterior. De hecho, España financia al resto del mundo, no es financiada por el resto del mundo en términos netos. Con lo cual, no cabe esperar, al menos internamente en España, una situación nada similar a la que vivimos hace 15, 16 años. Eso de entrada. El único punto negro muy importante y que se nos llevaría por delante si no fuera porque hay voluntad política para que no se nos lleve por delante es el endeudamiento público. La deuda pública hoy es muchísimo peor de lo que lo era en la anterior crisis. En el año 2007 teníamos una deuda pública que no llegaba al 40% del PIB. Hoy está en torno al 110% del PIB. Y ya digo, en el año 2012 estuvimos a punto de quebrar con un 90%. ¿Por qué no nos arrastra hacia el abismo? Pues porque el Banco Central Europeo está detrás dándonos financiación y advirtiendo a los mercados de que si hace falta nos dará más financiación. Pues los mercados no nos dejan de prestar porque saben que si no nos prestan ellos, claro, el Banco Central nos prestará. Mantienen la confianza. No tiene ningún sentido con esa red que nos dejen de prestar. Entonces, esa es la situación. Vale. En España no vamos a tener una depresión como la de hace 15 años. Ahora, ¿eso significa que no podemos desacelerarnos? No, de hecho nos vamos a desacelerar según prácticamente todos los analistas, o todos. ¿Significa que no podemos entrar en recesión? No, tampoco significa que no podemos entrar en recesión. De hecho, es un escenario que no tiene por qué ser el principal o el único, pero no sería especialmente raro que el año que viene, en algún momento, entráramos en recesión. Europa probablemente entre en recesión, Estados Unidos probablemente entre en recesión, España quizá sí, quizá no, pero no sería algo, ya digo, excepcional o imprevisible. La cuestión es, ¿esa recesión va a ser dura, va a ser ligera? Ahora mismo lo que esperan los mercados es que, ya no en España ni siquiera esperan que haya recesión, pero en el resto del mundo que sea una recesión ligera, no muy profunda y cortita, porque el Banco Central empezará a bajar los tipos y reanimará la economía. Bien, eso es un escenario, es una posibilidad. Fíjate que estoy hablando de escenarios porque de entrada nadie tiene una bola de cristal. Claro. Pero es que además, en este caso, muchas cosas dependen de la decisión que tomen políticos o banqueros centrales. Entonces, nadie sabe si la Reserva Federal o el Banco Central Europeo van a seguir manteniendo tipos de interés altos o los van a empezar a bajar. Entonces, si no lo sabemos, es imposible en ese caso pronosticar nada. Pero ese es un escenario que, bueno, se frena un poco la economía, los bancos centrales empiezan a bajar tipos y luego la cosa empieza a subir. Otro escenario es que se frene la economía, la inflación no baje suficientemente y los bancos centrales no bajen tipos porque priorizan la lucha contra la inflación. En ese caso profundizaríamos en la recesión y en el estancamiento. Y aquí el gran problema es que en las recesiones que duran más de un par de trimestres y que tienen una profundidad algo mayor que meramente que el PIB caiga un 0,1%, en esas recesiones uno sabe cómo entra, pero no sabe cómo sale. Y no sabe cómo sale porque cuando la economía embarranca, empiezan a pasar muchas cosas no demasiado buenas. Lo que empieza a pasar es que hay gente que se queda desempleada y por tanto no puede pagar sus deudas. Hay empresas que dejan de vender o que venden mucho menos y por tanto tampoco pueden pagar sus deudas. Y claro, cuando familias y empresas dejan de poder pagar sus deudas, los bancos se enfrentan a impagos. Y si los bancos se enfrentan a impagos, cierran el grifo del crédito. Y si cierran el grifo del crédito, todavía menos gente puede pagar o refinanciar sus deudas. Entonces, círculo vicioso. Claro, podríamos empezar a ver una serie de... No digo que vaya a pasar, digo que eso es algo que puede pasar en las recesiones y que por eso no sabemos cómo se sale de una recesión, ¿no? Una vez entramos no sabemos muy bien cómo terminaremos saliendo. Entonces, si empieza a haber impagos, puedes tener una crisis financiera, que es lo que pasó en 2007-2008. Insisto, en España no hay
motivos para temer una crisis financiera a gran escala. Pero en el resto del mundo no es descartable en absoluto. De hecho, hay economías muy endeudadas, cuyo sector privado está muy endeudado, que sí han estado expuestas a burbujas de activos, sobre todo inmobiliarios, entre ellas Estados Unidos. Y claro, si tú mantienes tipos muy altos mucho tiempo, hay muchos impagos, puede haber una crisis financiera, y una crisis financiera ya no es una recesión cortita y suave, sino que es una recesión más duradera y mucho más profunda. De hecho, para que veamos cómo hay partes del mundo donde no son tan optimistas por otros motivos, pero no son tan optimistas como lo somos en Europa o en Estados Unidos, el Banco de Inglaterra no está muy lejos, No. también en parte por el Brexit y por otros motivos, pero el Banco de Inglaterra pronostica una recesión de 2 años. Es decir, que hasta finales de 2025, 2023 y 2024, y hasta finales de 2025 no empezarían a recuperar el nivel de PIB prepandemia. Entonces, es una pérdida de pues, como 6 años entre la pandemia y la recesión que anticipan ahora mismo que a los que se enfrentaría Reino Unido. ¿El resto del mundo está tan mal? No tiene por qué estar tan mal, pero si ese es un escenario que se puede dar en Reino Unido, tampoco descartemos absolutamente que es un riesgo al que nos podamos exponer otros, claro. Mira, has hablado del tema del Brexit, ¿no? De Europa, has hablado del Banco Central Europeo también. Y vemos que los países, y España en concreto, no, en el fondo las políticas económicas tienen pues limitada función porque muchas veces es algo externo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te parece que España esté en la Unión Europea? ¿Crees que es algo más positivo que negativo? ¿Entendiste el Brexit? ¿Crees que es un error? ¿Verías un Brexit en España o un España-Exit o como se llamara? ¿Qué opinas de la Unión Europea y nuestra relación con ella? A ver, es una pregunta interesante y complicada porque tiene muchos matices, ¿no? Yo, de entrada, soy anti-Unión Europea. No me gustan los estados muy centralizados y la Unión Europea es un estado cada vez más centralizado. Si la Unión Europea se limitara a ser un club comercial o incluso un club monetario, yo soy relativamente pro-euro, anti-Unión Europea, pero pro-euro. Se puede ser pro-euro, un país puede estar en el euro sin estar siquiera en la Unión Europea, ¿no? No estaría en el sistema de banca central europea, pero sí podría tener el euro. Yo soy bastante anticentralización política porque por varios motivos. Primero porque cuando centralizas mucho el poder y lo alejas del ciudadano, pues el ciudadano cada vez puede controlar menos ese poder y hay más riesgo de tiranización. No es lo mismo el alcalde, que te lo puedes cruzar por la calle y si hace alguna estupidez se lo puedes reprochar en la cara, incluso puede sufrir un boicot por parte de sus ciudadanos si lo hace mal, que los burócratas del Parlamento Europeo, que probablemente no los vayamos a ver nunca ni nos vayamos a encontrar nunca con ellos y que están pues a cientos de kilómetros, ¿no? Esa es una primera cuestión. Luego, la centralización dificulta la diferenciación política. Eso en ocasiones puede estar bien, ¿no? Imaginemos que centralizadamente dijeran, vamos a bajar los impuestos en toda Europa. Bueno, pues a un liberal eso en concreto le gustaría. Pero estructuralmente tiene muchos riesgos. Porque si Europa dice, oye, vamos a establecer un tipo impositivo mínimo en toda Europa. Entonces, si un país dice, oye, que yo quiero bajar impuestos, no podría diferenciarse del resto. Y démonos cuenta, además, de que la centralización incentiva más bien a subir impuestos que a bajarlos. ¿Por qué? Porque si no hay ningún ente centralizado que fije o que tenga capacidad para fijar un mínimo de impuestos, los estados compiten fiscalmente entre sí. ¿Que tú subes mucho los impuestos? Vale, pues yo los voy a bajar y voy a atraer a tus trabajadores cualificados, a tus empresas, y así voy a salir ganando. Y como tú sabes que yo puedo bajar impuestos o puedo no subirlos como los subes tú también te cortas a la hora de subir impuestos. Entonces, como las empresas. Una empresa, ¿por qué no dispara los precios? Porque la de al lado puede no dispararlos o bajarlos y se comería a sus clientes. Ahora, imaginémonos que las empresas montan un cártel. Pues claro, si las empresas montan un cártel, sí pueden subir impuestos sin que precios, sin que ninguna baje los precios y haga la competencia. Pues bien, la Unión Europea es un cártel de estados que permite coordinar a todos los políticos para que ninguno de ellos baje impuestos, por ejemplo, o ninguno de ellos desregule la economía y todos ellos lo suban o la regulen en mayor medida. Entonces, en general, ya digo, la Unión Europea no me gusta por eso, ¿no? Carteliza a los estados, aleja el poder del ciudadano,
dificulta además incluso la experimentación. ¿Es mejor subir o bajar impuestos? Bueno, pues si hay unos países que suben y vemos los resultados y hay otros países que bajan y vemos los resultados, podemos comparar. Ahora, si todos los subimos o todos los bajamos, ¿qué referencia tenemos para comparar? Entonces, a mí la Unión Europea como tal no me gusta. Ahora, la cuestión es, ¿salir de la Unión Europea para qué? Claro, si tú me dices, oye, salimos de la Unión Europea porque lo consideramos un organismo opresor que no nos impide incrementar las libertades de los ciudadanos españoles. Pues te diría, oye, si hay mucha gente que defiende eso mismo, salgamos de la Unión Europea, claro que sí. Ahora, si vamos a salir de la Unión Europea para cerrar más nuestra economía, para meter más aranceles, para restringir más la inmigración, para hacer muchas cosas liberticidas que la Unión Europea no nos permite hacer, pues oye, casi mejor nos quedamos en ese club que no es nada liberal en absoluto, pero claro, si tu propuesta es salirte porque ese club que no es nada liberal te parece demasiado liberal, pues me va a dar miedo lo que tú propongas, ¿no? Y hasta cierto punto el problema del Brexit ha sido ese, ¿no? En el Brexit, ¿quiénes apoyaron el Brexit? Pues hubo gente que apoyó el Brexit con muy buenos argumentos, gente... Bueno, yo no voto, pero gente a la que si yo votara habría votado, le habría dado mi respaldo o me habría ajustado, alineado con sus ideas. Básicamente tenemos que salir de la Unión Europea para poder liberalizar mucho más la economía británica, para no someternos a la bota de unos políticos que nadie realmente ha escogido y que no responden ante los ciudadanos británicos. Vale, todos esos argumentos los compro. Y además me parecen muy interesantes y muy pertinentes. Pero también había otro grupo de partidarios del Brexit, que probablemente eran los mayoritarios, que querían salir de la Unión Europea para cerrar al país frente a la inmigración y para establecer barreras arancelarias. Y claro, si tú haces esto, ya no es solo que ideológicamente a mí no me guste, porque restringe libertades, es que además eso se carga a la economía. Pues claro, si tú sales de Europa para tomar esas medidas, pues las consideraremos, habrá gente a la que le gusten y habrá gente a la que no. Pero lo que no podemos negar es que esas medidas son malas para la economía y, por tanto, la economía británica, como ha ido tomando muchas de esas medidas, que luego algunas las ha tenido que relajar, porque claro, cierras el mercado a la inmigración y te faltan trabajadores extranjeros en una determinada parte de la industria o incluso en la sanidad británica. ¿Qué haces? Pues dar permisos especiales, pero ya se ha deteriorado todo. Claro. Y si no das lo suficiente, pues estamos en el mismo problema, ¿no? Entonces, lo que sí es innegable es que el Brexit de momento no le ha sentado bien a Reino Unido, pero no le ha sentado bien porque a la hora de ser autónomo ha utilizado esa autonomía no para hacer las cosas bien, sino para hacer las cosas mal. Eso dependería mucho de pues del gobierno que tuviéramos y de la mentalidad que tuviéramos al salir de ahí. Vamos a más cositas. Depende de cómo uses la autonomía. Si obtienes autonomía para hacer las cosas mal, pues te va a ir mal, evidentemente. Pero yo sí creo que deberíamos aspirar a tener autonomía, es decir, a no estar políticamente en la Unión Europea, a lo mejor estar como socio comercial, pero no políticamente, y a gestionar nosotros mismos. De hecho, lo ideal sería cada ciudadano, ni siquiera el Estado español, pero no, nosotros mismos nuestras libertades de manera responsable y de manera diligente. Ahora, no creo que ese sea el escenario más previsible para un país como España, al menos de momento. The Wild Project.